Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tomar el control de este culto, de esta reunión que es para glorificar tu nombre. Háblanos, exhórtanos, enséñanos, porque tú eres el Maestro perfecto, tú eres el buen pastor y tú eres el único que conoce nuestras necesidades. Me pongo a tus pies para que tú seas mi Señor y mi Rey y que tu reino se manifieste en esta congregación. Que cada uno de nosotros salgamos justificados, perdonados y dispuestos a seguir adelante a pesar de las luchas y conflictos que podamos encontrar en el camino. Muchas gracias, Señor, por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Éxodo capítulo 14, versos 10 en adelante. Vamos a estudiar esta mañana un pasaje que nos va a ilustrar y nos van a enseñar qué es lo que está fallando, por qué la mayoría de nosotros no vemos milagros. Hemos orado, hemos clamado e incluso quizá hemos derramado nuestras lágrimas, pero no sucede mayor cosa. Porque lógicamente, aunque el Señor es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, también es cierto que nosotros tenemos que hacer algo, mostrar nuestra disponibilidad para que el Señor pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Éxodo 14, 10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Luego sigue diciendo: y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Luego dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Continúa diciendo: pero Moisés dijo al pueblo: no temas, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Estamos viendo la conducta de un pueblo que de alguna manera entra en un pánico inexplicablemente cuando lógicamente perdemos de vista que el Señor está con nosotros. Una buena mayoría de cristianos, incluyéndome a mí, por supuesto, caemos a veces en la indiferencia, en la incredulidad y en la apatía de la fe. Creemos que porque el Señor no nos responde, de alguna manera, Él ya se olvidó de nosotros. Muchas veces hemos deseado regresar a nuestro antiguo estilo de vida. ¿Por qué sucede eso? Porque primero, la fe es algo quebradizo. Si no se alimenta con escuchar la palabra, pero como enseñábamos el jueves,
no solamente es oír, sino escuchar. Y escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso hablábamos el jueves que muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero para cumplir un rito, para cumplir solamente una rutina, para cumplir un detalle semanal. Pero no venimos con la expectativa de llevarnos una respuesta, de que Dios nos hable personalmente y nos haga saber que la promesa que nos ha hecho se va a cumplir. La mayoría solo venimos quizá para que nos vean, quizá para cumplir un compromiso personal, porque no me puedo ir al mundo, pues voy a la iglesia. Y hablábamos un ejemplo muy gráfico, cuando el niño le dice a su papá que si lo lleva a pasear, el papá le dice, si te portas bien, yo te voy a llevar a pasear. Ahí está la promesa. El niño muchas veces, conociendo el valor de la palabra, le dice, pero ¿me das tu palabra? ¿Me das tu palabra? Y el papá le dice, sí, te doy mi palabra. Eso basta. El niño se va contento, le empieza a contar a sus compañeros que su papá se lo va a llevar a pasear cuando gane el grado. Lo riega, lo dice, lo testifica. ¿Por qué? Porque este niño creyó en la palabra del padre. Eso fue suficiente. Ahora el niño empieza a portarse bien, empieza a trabajar en su personalidad, en sus estudios, sabiendo que su papá cuando vea las notas le va a cumplir lo que dijo su palabra. A eso se le llama, eclesiásticamente hablando, teológicamente, el rema de Dios. Y decíamos el jueves, si nosotros no venimos esperando escuchar un rema, solo nos vamos a llevar el logos, que es la palabra general. En cambio, el rema es una palabra para diferentes personas, no para todos. Solamente para aquellos que le dicen al Señor, Señor, voy a ir a que me hables a mí. En esto pareciera egoísmo, pero no. Yo mismo como pastor necesito la mayoría de las veces que Dios me dé el rema a mí. Que me hable, que me confirme que este mes las cosas van a salir bien, aunque yo ya lo sé, pero la duda dentro de mí me hace navegar en esa tangente. ¿Será que voy a ir a buscar trabajo mejor? ¿Será que voy a tocar puertas humanas? ¿Será que hago esto? Porque el hecho de que yo sea pastor no me hace superhombre, me hace un hombre igual, con las mismas flaquezas y debilidades. Por eso el Señor testifica que Elías, siendo un hombre poderoso, un hombre de fe, imagínense la fe que tuvo que tener Elías para hacer en el altar, echarle agua, mojarlo hasta el extremo y confiar en que Dios iba a manifestarse en ese altar. Rompe los conceptos. Sin embargo, dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a sus propias pasiones. Esto es para que nosotros no nos sintamos tan presumidos o quizá orgullosos que nosotros somos superhombres. No es así. Lo que pasa es que por cuestiones de autoridad, Dios nos pone en diferentes niveles, pero en lo íntimo también caemos en esos baches, en ese túnel que a veces no se ve la salida al otro lado, y empieza uno a formar sus propios planes para resolver el problema. Esto es normal, y eso fue lo que pasó aquí. El pueblo de Israel estuvo clamando durante 400 años. Imaginémonos ese clamor cuando el Señor le dice a Moisés, he oído el clamor de tu pueblo, de mi pueblo. Ya los oí y los voy a sacar a libertad. He visto su aflicción. Eso está en Éxodo también. Ya lo estudiamos. He visto su aflicción, he visto la agonía que pasan porque ya no soportan los látigos. A usted y a mí no nos dan látigos
como en el antiguo Egipto, pero nos dan látigos morales, de fe, de conflicto, de problemas, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en nuestras propias áreas. Porque los látigos no es lo que el palo con un montón de correas de cuero, es aquello que hiere el alma, es aquello que lacera nuestro corazón. Cuando nos sentimos inútiles, cuando Dios nos pide que hagamos algo y nos sentimos tan inútiles y entra un miedo, un pavor, por lo menos a mí, de fallarle. ¿Será que voy a poder predicar lo que tú dices que predique? ¿No será que voy a mezclar mi ego, mi yo, mi orgullo? Señor, por favor, haz algo. Habla tú. Porque soy tan emocional, si me permiten, porque soy tan intenso a veces que me dejo llevar por mi pasión. Eso le pasó a Pablo en alguna ocasión. En Romanos dice Pablo, ¿qué quisiera yo que el Señor me quite a mí la salvación y se la dé a mis hermanos? Esa petición parece bastante, voy a decirlo con el temor, parece ridículo que un hombre como Pablo exprese, ¿qué quisiera yo? Perderme la salvación con tal de salvar a mis hermanos. Imagínense el epicentro de esa pasión de ese hombre, que le dice, Señor, ¿sabes qué? Quítame a mí la salvación con tal de que mis hermanos se salven. Cuando yo leo eso, veo a un hombre tan apasionado, tan intenso por la salvación de sus hermanos. Esa impotencia de hablarles, esa impotencia porque la palabra penetre, porque Pablo en este contexto está hablando y no escucharon lo que se les predicó, pues. ¿No creyeron el mensaje de la salvación? Pregunta él en Romanos. Y es cuando dice, y es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pablo en ese momento se siente, creo yo, tal vez fracasado. No logro convencer a mis hermanos de que Jesús es el Señor. No es el templo, no son los ritos, no son los corderos, no es la sangre derramada en el altar, es la sangre derramada en la cruz, pero no lo pueden entender. ¿Qué quisiera yo? Convencerlos. Y eso muestra la pasión de un hombre que ama tanto al pueblo que le tocó que predicar y se siente inútil. Es como cuando dice a veces, ¿será que estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Será que estoy cumpliendo el perfil que Dios quiere que yo cumpla? O sea, ese grito, esa angustia de Pablo nos persigue a muchos de nosotros durante los años, en cualquier lugar del mundo. Cuando un pastor se siente impotente de no ver la respuesta que la palabra espera, que la palabra despierte, el pastor sufre. Eso es lo que Pablo nos hace ver ahí en Romanos. Y ahora tenemos al pueblo de Israel que ha estado clamando durante 400 años. Y llegó el momento cuando el Señor le dice a Moisés, anda a libertarlos, porque ya los escuché. Ya llegó el momento de su liberación, anda. Y Moisés empieza junto con Aarón un proceso de convencer a Faraón. Y Faraón cada vez se endurecía más. Él ya estaba en una terquedad horrible. Por eso cuando uno lee la Biblia con cuidado dice, y se levantó un nuevo rey que no conocía a José. No lo conocía. No sabía quién era José, el hebreo. Por lo consiguiente, cuando vio que el pueblo se había multiplicado mucho, ya eran por lo menos 1,5 millones o 1 millón, le dio miedo. ¿Quién es este pueblo? Oprimámoslo para que no se multipliquen. Hagámoslos trabajar con tanto fervor y con tanta exigencia que cuando lleguen a su casa ya no tengan deseos de nada para que no sigan naciendo niños. Esa era la política de Faraón.
que lleguen tan agotados que ya no funcionen como hombres. Sin embargo, Dios los preservó en Gosén y se fueron multiplicando paulatinamente. Y cada año o cada 100 años, si usted me lo permite, el Señor decía, se están clamando, pero ya los voy a libertar. Ya voy a hacer lo que me están pidiendo. Porque Dios, hermanos, llega un momento en que pone una línea y dice hasta aquí. Ahí es donde nosotros no nos ponemos a pensar cuando pecamos. Llega un momento en que el Señor dice, bueno, hasta aquí llegaste. Llegó el momento en que yo voy a tomar acción de tu vida, de tus acciones, de tus conflictos que no quieres arreglar. Porque existe el sofisma de que solo con oír la palabra vamos a cambiar. No es así. El doctor Río nos enseñó que muchas veces, como él era médico, tenemos la medicina ahí, pero no la tomamos. La vemos, pero no la tomamos. La enfermedad sigue creciendo. Igual la palabra. Oímos la palabra, entendemos la palabra, pero no nos la tomamos para que actúe por dentro. Ese es el problema del cristiano teólogo, que conoce, pero no se la aplica. Por eso Pablo en otra ocasión dice, ¿cómo es posible que tú dices que no hay que robar, robas? Hablando a los maestros judíos, a los rabinos. ¿Cómo es posible que tú dices que no hay que adulterar, adulteras? ¿Cómo es que enseñas a otros y a ti no te enseñas? Eso es lo que pasa. Somos buenos para ir a una reunión, a hablar de la palabra, pero esa palabra no está actuando en nosotros, porque la conocemos. Ahí está, tiene color rojo. Esa medicina tiene color azul. Hablando de la palabra, pero no nos la tomamos. Por eso es que solo oírla no hace ningún efecto. El efecto se produce cuando la palabra penetra. Ese es el rema, cuando me golpea. Por eso en algunas ocasiones cuando se predica la palabra, uno o dos dice amén. Ese que dice amén, me habló a mí. Así es. Todos los demás reciben un logos, una palabra general, genérica. Pero para eso yo tengo que venir con el médico dispuesto a sufrir incluso el dolor, la molestia de que me examine, pero para que me busque por dentro qué es lo que me está fallando. Es como ir con el dentista. Ahí está el dolor en la encía. ¿Qué lo está provocando? Uno empieza con placebos, ¿verdad? Un diente de ajo, un comino, una gotita de esto. Pero el dolor va con el doctor y lo primero que van a hacer, ¿qué es? Una placa. Una placa. ¿Qué hay ahí adentro? Eso es lo que pasa con la palabra. Si yo no vengo dispuesto a que el Señor me ponga la radiografía y me diga, y que Él averigüe, porque Él ya lo sabe, quien no lo sabe soy yo, o no quiero saberlo. Para que nos ponga la placa, rayos X, y vea qué es lo que está dentro. Y entonces viene la medicina y se va a actuar a esa área. Esto es tan maravilloso que los que tomamos medicamentos, a veces nos preguntamos cómo hace ahí adentro el cuerpo para saber que esa pastilla tiene que irse al riñón, esta otra se va a la presión alta, esta otra se va al azúcar. ¿Cómo hace el cuerpo? ¿Usted nunca se lo ha preguntado? Se toma 4 pastillas, pero no para envenenarse, sino una para el riñón, la otra para aquí, la otra para allá. ¿Cómo hace el cuerpo? Eso es lo que pasa cuando usted oye la palabra con intención de sanar. De otra manera, usted solo ve la medicina y ahí está. Fui al médico, ¿y qué te dijo? Nada, no me habló. ¿Cómo no? Dios quiere hablar. Pero si yo no vengo dispuesto a eso, entonces este pueblo no oyó la orden. El Señor dijo, salgan de aquí
con la última plaga, mientras todo el mundo está llorando, ustedes van a salir a medianoche y empiezan a caminar y llegan a la orilla del río, del Mar Rojo. De repente, imagínense que es de medianoche. Han caminado medianoche. No dice la hora, pero para que hayan visto la nube, cuando Faraón y sus soldados van detrás de ellos, quiere decir que ya hay luz solar. Y ven hacia atrás, hacia Egipto, y se sienten atrapados. Allá atrás está el mar, y aquí adelante vienen los egipcios. Y brota lo que siempre ha habido en nuestros corazones. Brota lo que siempre hemos deseado y no nos hemos dado cuenta. Porque lógicamente lo tenemos muy escondido dentro de nosotros mismos. Lo tenemos muy oculto ante nosotros mismos. Entonces imagínense qué gozo debieron haber sentido cuando salen de Egipto y salen con dinero. Salen con toda la colonia, por así decirlo, toda la colonia hebrea sale. Mientras todos están llorando la muerte de sus hijos, ellos están cantando de alegría. Pero llegó el momento de la crisis y es cuando brota lo que hay dentro de nosotros. Y lo peor de todo, y aquí viene el rema de este mensaje, siempre vamos a culpar a alguien. Siempre le vamos a echar la culpa a alguien. Moisés no tenía la culpa de sus amarguras. Moisés no tenía nada que ver con sus conflictos, su baja autoestima, su inutilidad. Moisés no tenía que ver con sus traumas. Eso es lo que la iglesia tiene que entender, y me incluyo, de que mi esposa no tiene nada que ver con mis conflictos internos. Mis hijos no tienen nada que ver con mis amarguras de la juventud. Incluso mis padres no tienen nada que ver, porque no me dejaron herencia, porque no me educaron, porque no me mandaron a la U, lo que sea. Eso no tiene nada que ver con ellos. Fui yo el culpable. Yo soy el amargado. Yo soy el enfermo. Porque una enfermedad, a menos que sea altamente contagiosa, puede afectar a otro. Pero las enfermedades del alma no se transmiten por ósmosis. Aunque usted tenga tos y tenga esto y se ponga mascarilla, eso no va a contagiar. Soy yo el que estoy enfermo. Soy yo el que estoy tratando de culpar a otros de mis conflictos. Eso pasa en el hogar. La mamá está cocinando. Y, quédate quieto, bicho, tranquilo, si por aquí que allá, de repente ya no aguanta. Ella, su olla de presión, se dispara y le pega con el cucharón. Le rompe la cabeza, inmediatamente brota. Mira lo que te hice por tu culpa. ¿Será que el niño le oprimió el hígado? ¿Será que el niño le hizo que agarrara el cucharón, lo levantara en una fracción de segundo? ¿Será que la mamá es un robot que el hijo agarró, le tiró un anzuelo de pescar, agarró el brazo con el cucharón y se pegó? No es así. ¿Pero a quién culpa la mamá? Al hijo. El hijo no tiene nada que ver. Eso está pasando aquí. Y al acercarse Faraón, verso 10, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel, aquí está, tuvieron mucho miedo. El miedo los afectó. Ahora el miedo, dice Juan, que el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Y allí es en donde yo tengo que examinarme. Porque yo también, como ustedes, necesito cumplir compromisos. Y el miedo muchas veces se apodera de mí. Aunque mes tras mes he visto la mano de Dios, pero llego a un vértice de mi camino
en que Dios como que se tarda más, como quien dice, yo ya te di mi palabra. Incluso puede haber un diálogo entre él y yo y me pregunta, ¿alguna vez te he fallado? No, Señor. ¿Por qué te voy a fallar ahora? ¿Por miedo? No es él. El problema soy yo, que dejo entrar ese espíritu maligno que me hace perder la paz. Y dijeron a Moisés, verso 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Aquí está otra vez otro rema, para que no sacaras a morir en el desierto. ¿Quién ha dicho que Moisés los sacó para que fueran a morir? Años después los vemos muriendo paulatinamente, pero no fue por Moisés. Ellos se metieron en su mente, el miedo les hizo ver que Moisés los había sacado para morir. ¿A quién están culpando? A Moisés. ¿A quién culpa usted? ¿A quién culpo yo? Ese es el problema de la iglesia. ¿Por qué la gente se va? Porque cuando el pastor predica algo que Dios, espero explicarme bien, que Dios usa la palabra, deja el logos por un lado y ¡pum! Manda un rema, lo dijo por mí. Sí, pero no yo. No yo. Es el Señor el que mandó un rema como la profecía. En escondidas has estado haciendo cosas, arrepiéntete. Ese es un rema. Eso no fue para toda la iglesia. Ese fue para alguien de nosotros que pícaramente nos estamos encerrando en algún lugar de nuestra casa a oscuras o en secreto y haciendo cosas horribles. Eso no es para todos ustedes, no tengan pena. Eso es para alguien que está haciendo aberraciones en escondidas. Igual es esto. Cuando el Señor agarra su palabra y agarra un rema y hace como hacemos en Guatemala, ¿verdad? En la escuela. ¿Nunca jugó usted eso? Pasó atrás de alguien, ¡puc!, le hizo así en la oreja. Pues en Guate sí. Allá somos más ingratos los patojos. Pasamos, ¡ay! El Señor agarra la palabra y ¡pum! Lo dijo por mí. Sí, pero no el pastor. Es la palabra. Por eso he enseñado que cuando usted lee la Biblia está hablando con Jesús. Por eso cuando uno la lee, pero con la intención de aprender y encuentra un rema, uno, gracias Señor. Perdóname Señor, esto es para mí. Porque la palabra habla, la palabra es viva y eficaz, dice, más cortante que espada de dos filos. Entonces le siguen diciendo a Moisés, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿Cómo es posible que estén anhelando Egipto? ¿Cómo es posible que usted o yo estemos actuando exactamente como en el mundo si se supone que ya cruzamos el Mar Rojo en el bautismo? Ya recibimos la sangre de Cristo en el sacrificio. Ya nos limpió, ya nos lavó, nos justificó, como dice Romanos, a los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó salvó. ¿Cómo es posible? Porque el problema no está en Moisés ni en Aarón, está en nosotros. Como buen humano, tratemos de ver la cara de Moisés cuando esta gente se les pone enfrente y le dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos? La pregunta, ¿cuándo le dijeron eso a Moisés? Nunca, no está escrito. Pero aquí hay algo que la psicología enseña, disculpe, no quiero presumir, pero eso es lo que aprendemos. Esta gente en su corazón no querían salir de Egipto. No querían. Les dolía el látigo, les dolía el hambre, les dolía el sol, estar construyendo ciudades para Faraón, sin sueldo, sin nada, pero estaban satisfechos. Porque por lo menos, dicen más adelante, tenemos puerros, ajos, tenemos cebollas. Miren la bajeza del ser humano. Ahora me pongo del lado de Moisés. Y Moisés arruga la frente, oyendo las insolencias de este pueblo. Arruga la frente y dice, disculpen muchachos, ¿y yo tengo la culpa de lo que ustedes están sintiendo allá adentro?
¿Tengo yo la culpa de que ustedes estén contentos con que los aplasten los egipcios? ¿Tengo yo la culpa? ¿Tengo yo la culpa porque tu matrimonio haya fallado? ¿Yo tengo la culpa? ¿Tengo la culpa que seas una inútil o un inútil para mantener un hogar? ¿Tengo yo la culpa? Ese es el problema. Si lo que pasa es que Moisés, como era manso, no dijo nada, porque Moisés es un antitipo de Jesús, cayó. Porque le están echando a él la culpa. Y eso pasa en la iglesia. Nos culpan a mi esposa y a mí de que somos muy duros, muy exagerados, que todo se lo prohibimos. Incluso una hermana hace años dijo que nosotros teníamos a la juventud reprimida o asfixiada. Quítele el corcho a la juventud, que se den gusto. No, aquí, señores. Tendríamos esta iglesia llena, la sala cuna llena de patocos bastardos. No se puede. Hay que tener moral. Hay que tener ética. Dejen que los jóvenes sean libres. ¿Qué hago con los hombres que golpean a sus esposas? Si no con el látigo, sí con las palabras, las llaman inútiles, las rebajan, las usan para objeto sexual y luego las dejan tiradas. ¿Qué hago con eso? Es que aquí muy duro usted. Bueno, es lo que la palabra dice. ¿Qué hago con la mamá que nunca suelta al hijo y lo mantiene ahí bajo sus alas, haciéndolo cada vez más inútil en lugar de enseñarlo a ser hombre y que responda por sus acciones? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? Y luego me echan la culpa que por decirlo se ofenden y se van. Porque no hemos venido a la iglesia con el deseo, Dios, háblame. Háblame a mí, confróntame a mí. Aquí tengo que ser egoísta. A mí no me interesa si el Señor les habla a ustedes. Lo que a mí me interesa es que me hable a mí. Y le siguen diciendo a Moisés, ¿no es esto, verso 12, lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Uy, muchachos, ustedes están bien equivocados, diría Moisés. Porque cuando yo fui con Faraón, sencillamente fui a decirle que hiciera lo que Dios les dijo. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Dile a Faraón, capítulo 10, verso 3. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Y aquí está la orden. Deja ir a mi pueblo para que se mueran todos en el desierto. ¿Para qué? Por eso, mis queridos, entender esto lo lleva a usted y a mí a otro nivel. Yo no estoy aquí para morir, ni de vergüenza, ni de humillación, ni de látigo, ni de desprecio. Estoy aquí para servir al Señor. Él no me sacó de Guatemala para venir a hacerme famoso y toda la cuestión y a engordarme con las pupusas. Él me trajo aquí para servirlo. Para decirle al pueblo lo que dice el Señor, no lo que a mí me gustaría. El Señor nos trajo aquí para servirlo. Entonces, lógicamente, ahora estos cínicos, estos malcriados, le dicen a Moisés, ¿no te dijimos que mejor nos dejaras en Egipto para servir ahí a los egipcios? ¿No te pedimos, pues, que no nos sacaras porque queremos servir a Faraón? Ahora, hermanos, realmente se necesita tener un carácter, y lo digo con todo respeto, miserable para no servir a Dios. Es una falta tremenda de gratitud, porque lógicamente, si yo no estoy consciente que fui llamado para servir a Dios
¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? Porque servir es una prueba indubitable de amor. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Por eso Romanos nos enseña también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para que conforme su propósito han sido llamados. Y eso ya lo vimos en algún momento con los hombres, cuando el mismo Pablo nos enseña en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni principados, nada me apartará del amor de Dios. Ni el mal carácter de mi esposo me va a apartar del amor a Dios. Ni su carácter envenenado me va a apartar a mí de Dios. Porque estoy convencido. O sea, si usted o yo no estamos convencidos de que Dios nos ha sacado de la miseria de Egipto, usted siga su vida. Porque si Dios no lo convence, mucho menos lo va a hacer el pastor. Si la palabra no lo convence, nadie más lo va a convencer. Usted va a seguir culpando a todos. Y usted va a seguir siendo el angelito o la angelita víctima de todo el mundo. Por eso dice Pablo, 8:38, esto es impactante para mí. Dice, vamos a ver el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y yo no sé si ya les enseñé esto. Si ya se los enseñé, me disculpan que vuelva a mencionarlo. ¿Qué es amor en la Biblia? ¿Qué es amor? No me conteste, solo yo me estoy haciendo la pregunta retórica. ¿Qué es amor? La Biblia dice en Juan, de tal manera amó Dios al mundo que entregó. No se pierda esto, porque si se lo pierde ya no hay rema más para usted, por lo menos ahorita. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. Ahorita espero que el Espíritu Santo lo convenza que usted tiene la culpa de lo que usted sufre. Que usted es el único culpable o única culpable, si es mujer, de sus tragedias, usted. Porque dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Entonces, si yo me voy a la palabra y estudio la palabra amor en la Biblia, no estoy hablando de la ciudad San Salvador, no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de la Biblia. Amor en la Biblia se entrega. Por eso es que cuando uno se casa, se entrega. Me entrego porque te amo. De tal manera te amo que me entrego a ti. Aquí usted va a descubrir la gran tragedia de muchas vidas cristianas. Que el hombre no se ha entregado a su esposa. Que muchas mujeres no se han entregado. Por eso para mí es fácil entender cuando una mujer que la golpean, la insultan, la ultrajan, está necia. Es que pobrecito, es que mire cómo está. Y ahora quién le cocina, y ahora quién le lava, y ahora quién le corta las uñas de los pies. Hermana, por favor, le está tratando mal. Sí, pastor, pero ¿y qué va a hacer el pobrecito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que ella se entregó a él porque lo amó. Y ni las palabras, ni los insultos, ni los ultrajes logran separarla de él. Ese es el misterio del amor matrimonial. El verdadero amor matrimonial es una entrega incondicional. Que porque de tal manera te amé que me entregué a ti. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora vamos a traducirlo. Porque verso 35. ¿Quién nos separará de nuestra entrega a Cristo? Tal vez lo ponen en la pantalla, si son tan amables, ponen esa frase. ¿Quién nos separará de nuestra entrega a Cristo?
Pero quisiera quitar la palabra amor, aunque nos tardemos un poquito, para que quede bien claro. Porque eso le va a explicar a usted por qué hay tanto matrimonio que fracasa. Y le va a explicar a usted por qué hay tanto cristiano que se regresa al mundo, diciendo que eran cristianos. ¿Por qué hay tanto pastor que ha adulterado? ¿Por qué hay tantos cristianos fracasados? Esto le va a explicar por qué. Y lo tengo que decir claro. Y hablo por mí. Porque esto me sirvió para pasarme un escáner. Que después de 43 años de haberme entregado a Cristo, nada me ha separado de Él. Entonces vamos a ver, ¿quién nos separará de nuestra entrega a Cristo? Y empieza la lista. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Porque tal como está escrito, dice Pablo, por causa tuya, Señor, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que se entregó por mí. Entonces hay dos acciones. Una, nada me va a separar de mi entrega a Cristo, porque Él tampoco se va a separar de mí cuando se entregó por mí en la cruz del Calvario. Hubo una simbiosis, una entrega mutua, gracias, una entrega mutua. Eso pasa en el matrimonio cuando es real. Y no solo de adorno. Y no solo para que me mantengan. Ahora examinemos qué es lo que no debiera separarnos. ¿Tribulación? ¿Cielo? ¿Cuánta tribulación hemos pasado en este país? ¿Cuánto tiempo nos daban en Guatemala de casados? 2 meses. Y llevamos 42 años. Hemos pasado tribulación. Hemos pasado y si seguimos pasando de alguna manera angustia. Hemos sido perseguidos. ¿Qué más? Persecución. Hemos sido perseguidos. Nos han investigado, han averiguado, han buscado. Como se dice, nos han buscado cascarita. Hambre. ¿Hemos pasado hambre, cielo? ¿Hemos pasado hambre? No crea que siempre vamos a comer a restaurantes de 5 estrellas. Hemos pasado hambre en donde nos han tenido que dar posada para comer. Canal 25 llegaba una hermana, porque mi esposa le pedía a Dios, hoy quisiera pollo, Señor. Yo solo la miraba y decía, Señor, oye, a las 11:30 llegaba la hermana Daisy de Calderón, que el Señor la bendiga a su familia, porque ella está con él, y se asomaba a la oficina que teníamos en Canal. Hermanos Berché, ¿les gustaría comer pollito hoy? ¡Ja! Nos llevaba a su casa, nos cocinaba, nos daba. Pero nosotros, y me preparaba mi hamaca, porque al hermano Carlitos duerme después del almuerzo. Pero pasamos hambre, claro, o desnudez, o peligro, o espada. Ahora aquí está, porque por causa tuya hemos sido puestos. Entonces voy a decirlo de una forma coloquial, porque amo a mi esposa, porque estoy entregado a ella, he pasado esas cosas. Y porque Jesús se ha entregado a mí, pasó la cruz. Usted, si no se entrega a Cristo, usted no lo ama. Si cualquier cosita de estas lo aparta de su entrega al Señor, usted no ama al Señor. Por eso ponga aquí lo que a usted lo aparta. Y verso 37,
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que se entregó. Porque estoy convencido, yo lo creo, dice Pablo, que ni la muerte. Ok. ¿Qué pasó el día que tu papá murió? Vino a predicar. ¿Se quedó en la casa haciendo su luto? ¿Se quedó llorando derrotada? ¿Dejó de predicar solo porque su papi murió en Guatemala ese día? Con el corazón hecho un nudo, se paró aquí y predicó. ¿La apartó del Señor la muerte de su padre? Una nubecita negra nos aparta a nosotros. Ay, va a llover. Hoy no voy a la iglesia. Una nubecita negra. Entonces no me conteste a mí, por favor, contéstele al Señor. ¿Se ha entregado usted bajo el concepto de la palabra amor al Señor? Ahora la pregunta del millón. ¿Qué aparta a sus hijos de servir a Dios? ¿Qué los aparta? ¿Se da cuenta? Yo siento un gozo, y no es para que se hinchen los hermanos, pero siento una alegría cuando veo estos patojos, uno tocando el violín y la otra con el bajo, que ni el brazo le alcanza. Tiene que hacer así para alcanzar. Yo la veo y pum, 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 y juega con sus dedos y me impresiona ver cómo sus papás los han empujado. Vaya a servir al Señor. Porque los primeros que se han entregado al Señor son sus papás, lógico. Sus hijos solo ven el reflejo. Por eso usted se va a seguir engañando creyendo que ama a Dios. Pero no lo ama bajo el contexto que Pablo enseña. ¿Qué nos separará de nuestra entrega a Cristo? Porque estoy convencido, verso 37, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni... ¿Qué le falta a Pablo aquí si aquí está todo? Es que es agosto, pastor, y me voy de vacaciones al cantón a ver a mi abuelita. ¿Te apartó la abuelita? ¿Te apartó del Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho, tiene derecho de vacaciones, póngase la calzoneta, échese el copertón de una vez, venga al culto, deje su ofrenda y se va a la playa? Hombre, no es pecado. El pecado es dejar al Señor por eso. Ese es el problema de la iglesia, que cualquier cosa nos aparta. Hay una historia por ahí de un pastor que estaba predicando. El mensaje estaba hermoso, el mensaje. Toda la iglesia estaba atenta y de repente le pasan un papelito al pastor y lo lee. Están avisando en este momento que la mamá de fulano de tal acaba de fallecer, que lo necesitan en el hospital. El pastor vio el papelito, le dio la vuelta y pensó, si le digo que lo necesitan, va a dejar de oír la palabra. Entonces tengo que tomar una decisión, que siga oyendo el mensaje, que acumule la fe y al final del servicio que vaya a ver a la difunta de su mamá. ¿Cruel? No. El pastor no iba a provocar que la muerte separara a esa persona de la iglesia. Entonces fue un ingrato o un sabio ese pastor. ¿Es usted sabia cuando un pleito con su esposo ya no viene? ¿Es usted sabio solo porque no le alcanzó para la camioneta no viene? ¿Qué nos separará? Pregúntese usted. ¿Qué me ha separado del Señor? Y usted va a encontrar una lista, como dijo la profeta que estaba ahí. No te culpes. No se culpe. Pero sea sincero. Seamos sinceros. Yo creo que ustedes me vieron a mí, y no me pongo de ejemplo, el Señor reprenda todo orgullo. Cuando recién salido de la pandemia, estaba aprendiendo a caminar y yo le dije a mami, tengo que ir a la iglesia.
me tuvieron que cargar ahí para poder subir, me cargaron aquí Boris y no me recuerdo quién para poder abrir el culto, pero ni la pandemia, ni el virus, ni nada me apartó del amor de Dios. ¿Qué lo aparta usted? Eso es lo que estamos viendo en Éxodo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Quién dijo que iban a morir, hombre? Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis, ¿qué? Este es el problema. Este es el problema. El problema no es que usted tenga veneno. El problema es que usted lo saque. Mira, por tu culpa. Es que mi papá tuvo la culpa. Es que mi mamá tuvo la culpa. ¿Y usted qué culpa tuvo? No, yo nada, yo era un angelito. Me volví diablo por culpa. No, usted siempre ha sido diablo. No nos engañemos. Ese es el problema. Por eso quizá yo he pecado de exagerado, hermano. Pero quizás se me clavan mucho las cosas que me enseñan, volando, brincando, rodando, caminando. Usted vaya, gateando. No hay carro, entonces no vayamos. No hay camionetas, entonces no vayamos. Va a llover, no vayamos. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que va a apartar o está apartando? Conociendo ya toda la óptica, ¿qué apartó a esta gente del amor a Dios? El hambre. No les bastó el maná. Querían ajos, cebollas, puerros. Muy bien, dijo Dios. Les voy a dar, pero eso sí, esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Los milagros que yo tenía preparados para ellos van a ser para su otra generación, si me obedecen. Si me obedecen. Si no, tampoco su siguiente generación. Porque yo soy un Dios fiel, que cumplo mi palabra porque he jurado por mí mismo, pero ellos no quieren mis promesas. Porque ellos mismos lo dijeron. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para ir a morir? Hay muchos cristianos, hermanos, que no reciben sus bendiciones porque están culpando a Moisés, a su esposa, a sus padres, su cultura, su país. Yo no puedo culparlos a ustedes de mis conflictos personales. Yo soy el culpable. Porque no me he tomado el trabajo de que la palabra me limpie. ¿Acaso no dice la Biblia que la palabra es como jabón de lavadero, que limpia más blanco? ¿Acaso no dice la Biblia que la palabra traspasa el pensamiento, discierne los pensamientos, corta en dos el corazón del hombre? Entonces, yo no puedo culparlos a ustedes. Tengo que averiguar dentro de mí qué es lo que me está apartando de mi esposa. ¿Qué me hace dejarla de amar? ¿Qué me hace dejarla de cuidar? Porque sencillamente hace 42 años me entregué a ella y nada de lo que dice aquí me ha apartado y viceversa. Ahora imagínate, pajarito, dejar a Dios, que dio su vida, su sangre, su hijo por mí. Si un amor humano estoy convencido, cuánto más un amor por aquel que me ha dado la vida, por aquel que mandó a su hijo para que yo no fuera al infierno. ¿Cómo dejarlo? ¿Cómo echarle la culpa a Moisés
Por favor, hermano, dice Moisés, caminen, hombre, avancen. El Señor va a pelear por ustedes. Pero ¿saben qué? Quédense callados. No culpen a nadie. Ustedes no han visto el final de su historia. Usted no ha visto el final de su historia. Todavía hay milagros pendientes, todavía hay respuestas pendientes, todavía hay cambios pendientes. Pero quédese calladota, calladote, callado pues. Póngale sí, pero esta boca que tanto veneno saca. Por eso me arrepiento 1 y 1000 veces por haberle dicho a Edgar, ¿será que en tu empresa habrá algún trabajo para mí? Lo ofendí, no se me olvida eso, me duele haberlo tropezado. Porque abrí mi bocota, porque tenía miedo de que ese mes yo no pudiera cumplir con mis compromisos. Y en lugar de darme mi trabajo a mí, se lo dieron a Pajarito. Por culpa de Marlon. No. Quédense callados. No hablen, no condenen, no juzguen. No culpen a Dios de sus problemas. Su matrimonio no está mal por culpa de Dios, es por culpa suya, porque no empezó bien, las cosas terminan mal. Juan 2, 2-5. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. ¿Y qué pasó? Hubo vino. Cuando ellos hicieron lo que Jesús dijo, no María, lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Échenle agua, llénenlo. Cuando usted y yo hacemos lo que Jesús dice, la familia se compone, las finanzas se componen, el ministerio crece, la familia se compone. Cuando usted y yo hacemos lo que Jesús dice, así de sencillo y de fácil. Y terminamos con Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Por eso les digo, dijo Jesús, todo lo que pidan, creyendo, crean que ya lo recibieron. Entonces, lógicamente, le voy a contar un pedacito de lo que el pastor Vladi me enseñó y que yo lo he vivido. Porque resulta, mis queridos, que cada enseñanza que el pastor Vladi me mandaba, cuando nos hablaba de fe, para mí eran inyecciones. Y ahí andan las confesiones. Solo que yo le agregué las mías. Yo soy un amante de la palabra. ¿Sabía caminar? Yo soy un amante de la palabra. Yo soy un amante de la palabra. Yo soy un amante de la palabra. Y empezó en poco tiempo a surgir en mí una necesidad de estudiar la palabra. Que hasta la fecha no he dejado de estudiar. A veces estorbo o dejo de atender otras cosas por estudiar, por aquella confesión. Ahora escuchemos a este pueblo. Es que Moisés nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Moisés nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. ¿Qué pasó al final? ¿Quién lo dijo? ¿Moisés o ellos? ¿Cuál es su confesión? ¿Cuál es su confesión? Por eso las confesiones que Vladi nos enseñó para mí fueron un impacto, un parteaguas. Y empecé a confesar toda mi paleta de peticiones con respecto a la palabra. Y confesé otras que son mías y las he vivido.
por la palabra. ¿Qué dijo Moisés entonces? Cállense, Dios los va a libertar. Y se callaron, hermano. Todo 40 años renegando. No hay agua. Queremos carne, mucha carne. Queremos maná, mucho maná. Ahora queremos arroz con leche. Mano. Aquí viene lo que empecé diciendo al principio. ¿Qué dijo Dios? Trazó una línea. Hasta aquí llegaron, muchachos. Hasta aquí llegaron. Se acabó. Moisés, haz descanso. Pero de estos, ninguno va a entrar a recoger sus uvas, su leche y miel. Por malcriados, por habladores. Porque le echan la culpa a mí. Me están acusando a mí. Y no se dan cuenta que ellos nunca dejaron Egipto. Y se fueron muriendo. Ahora la pregunta para nosotros, ¿qué nos aparta del amor a Dios? Si Pablo y Paola se entregaron realmente, Pablito y Paola, míreme los ojos, ni su mamá, ni su hija, ni nadie los puede separar de su entrega a Dios. Nada. Ay, pastor, pero qué egoísta es usted. No, es la palabra. El que ame más. Pero ahora pongámosle la palabra que aprendimos. El que se entregue más a su mamá, su papá, sus hijos, sus hermanos, su trabajo, su tele. El que se entregue más a eso no es digno de Dios. ¿Qué tal? Por eso es que ustedes han demostrado que su entrega al Señor, desde que los conocimos hace ya 30 y pico de años, lo han demostrado con hechos. Nada de eso los ha separado. Ni su hija, ni sus nietos, ni su hijo, ni su nuera, nadie los ha separado. Yo los veo, pero también veo a muchos que cualquier cosita, un estornudo, los separa de su entrega a Dios. Entonces no le eche la culpa a Dios de que Dios no le hace milagros. Somos nosotros. Somos nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por confrontarnos una vez más. Que el rema que tú has tenido para nosotros esta mañana impacte nuestra vida. Yo no sé si usted quiera ponerse de pie y decirle: Señor, he culpado a todos, menos a mí. Hoy quiero eximir a todos los que he culpado de todas mis angustias. Ellos no han sido los culpables. Aquí solo hay uno, Señor, y soy yo. Mi congregación no tiene la culpa, Señor, como dice mi esposa, de ser flemáticos. Yo soy el flemático. Y yo he transmitido eso. Mi congregación no tiene la culpa, Señor, de las cosas que suceden en este edificio. Yo soy el culpable, porque yo soy el llamado a santificarme primero. Yo quiero que usted haga una catarsis interna. Ahí donde está. Fracasó en su trabajo. No fue la empresa. No fue el jefe. Fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Hace poco el Señor me llamó la atención y quiero corregir esa conducta y me encontré con esta pregunta: ¿el culpable soy yo? La palabra dice que Dios no va a castigar al bueno por el malo. El alma que pecare, esa morirá. La palabra dice que los padres, voy a decirlo así,
chuparon el limón y a sus hijos no se les templaron los dientes. Fueron los padres. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. No nos dan privilegio. No es la hermana María Elena la ingrata, es usted. No se le ven frutos. No se nos ven crecimiento. ¿Cómo confiarle un privilegio a alguien que no muestra una entrega total? Es que solo a ellos los ponen. Sí, averigüe usted por qué. Averigüe usted por qué. Esta gente de Egipto salieron, pero Egipto nunca salió de ellos. Ya eso es un axioma. Aleluya, Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Solo tú puedes darnos esa convicción y que no permitamos que nada pueda separarnos de nuestra entrega a ti, porque tú te entregaste primero. Ayúdanos, Señor, a discernir y a retener tu palabra, para que delante de ti, no delante de nadie más, delante de ti, Señor, seamos hallados valientes y esforzados, no perfectos, pero sí determinados a seguir caminando hasta llegar a la meta que tú nos has trazado. Ni lo alto, ni lo profundo, nada me pueda separar de mi entrega a ti, Señor, porque tú consumaste tu entrega en el madero del Calvario y me diste la opción de vivir para ti o vivir para mí. Pero yo, Señor, determino en mi corazón entregarme a ti, dejando todo. Como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sin culpa ni condenación, pero sí con la responsabilidad de presentarme delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Gracias por habernos hablado esta mañana y por traer a nuestra vida tus verdades, que al conocerlas nos dan libertad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.